Muy buenos días. Seguimos con nuestra serie de 19 videos de los pliegos técnicos del 01 al 19. Último pliego técnico que nos queda, pliego 19 de puesta en servicio. ¿Qué consiste este pliego técnico? Si lo vemos en los mismos esquemas que hemos revisado, corresponde al pliego de presentación de puesta en servicio. Este pliego, ¿en qué se enmarca? Se enmarca en la norma 1084, ¿ya? Que es la norma que regula cómo se deben presentar los proyectos o cómo se hace la comunicación de puesta en servicio, ¿ya? Entonces, eso, si se dan cuenta, los dos normas que vimos no están relacionadas con la norma 4, pero sí están relacionadas con las normas de puesta en servicio que en su conjunto formaban toda esta regulación, que hoy día lo componen este nuevo reglamento RIC con sus 19 pliegos técnicos. ¿En qué consiste este pliego? ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Establecer los requerimientos generales de puesta en servicio de toda instalación de consumo. Aplica a todas las instalaciones de consumo que sean declaradas ante la superintendencia para ser puestas en servicio. ¿Ya? Esto es lo que ustedes conocen activamente como los trámites eléctricos. ¿Ya? El T1, el que es el más famoso. ¿Ya? Respecto que establece las condiciones generales de este pliego, establece que toda instalación eléctrica debe ser verificada mediante inspección y probada antes de ser puesta en servicio, ¿ya? Los documentos tales como memoria explicativa, planos, diagramas, tablas, siempre deben estar disponibles para el personal técnico que efectúe la verificación. Es decir, que la verificación se tiene que hacer basado en los planos y memorias técnicas que se utilizaron para diseñar la instalación eléctrica, y también debe estar disponible para los fiscalizadores de la SEC en el caso que se hagan fiscalizaciones, ¿ya? Las verificaciones, ¿por qué las puede realizar? Solo las pueden realizar instaladores autorizados por la superintendencia. Es decir, que no la puede usar cualquier persona, las puede realizar solo instaladores que estén autorizados, es decir, que tengan su licencia de instalador autorizado. ¿En qué consiste la inspección técnica? ¿Qué debe incluir o qué comprobaciones deben hacerse en una instalación eléctrica y por qué debe hacerse? Se debe hacer principalmente, toda inspección debe incluir la verificación de las protecciones contra choque eléctrico. Acuérdense que tenemos un pliego que establece cuáles son las medidas de protección contra choque eléctrico, es decir, contra contacto directo o indirecto. Debe verificar las presencias de barreras cortafuegos. Si es que existe la exigencia de tener barreras cortafuegos, deben verificarse. Deben también inspeccionarse de la forma que se seleccionaron los conductores para ver la corriente de admisibilidad de cada uno de estos conductores, es decir, que el conductor soporte la corriente para la cual está diseñado, es decir, que el conductor esté protegido agua arriba por una protección. Si, por ejemplo, el conductor es de 10 amperes, la protección de agua arriba no puede ser de 20, sino tiene que ser una protección que me proteja la corriente del conductor, la corriente admisible, y también deben verificarse las caídas de tensión. Deben también verse la presencia de dispositivos apropiados de maniobra, es decir, que sean los dispositivos para la corriente que van a operar. Los dispositivos de seccionamiento de los conductores, si son unipolares, tetrapolares, tienen que verificarse si son los adecuados. Se debe verificar las uniones mecánicas y aislación de las conexiones. Acuérdense que la mayor falla de instalaciones eléctricas se provoca principalmente por la mala conexión eléctrica, que termina produciendo un punto caliente y que genera finalmente un incendio. Y este tipo de fallas se dan en el tiempo, no son inmediatas, por lo tanto siempre hay que estar verificando las uniones mecánicas de las uniones eléctricas, ¿ya? La accesibilidad, es decir, que sea accesible, por ejemplo, a donde tengo mis protecciones, mis tableros, para poder hacer mantenimiento. Ya no va a ser que el tablero esté ubicado en un lugar donde yo no pueda entrar para hacer mantenimiento, o por ejemplo, muchos casos de estos se dan en las cajas de distribución, que a algunos se les ocurre colocar las cajas para que sean abiertas desde el entretecho, y muchas veces en el entretecho no hay ni siquiera espacio para llegar a la caja, por lo tanto ahí es imposible hacer mantenimiento a esas cajas. Por lo tanto, esas disposiciones tienen que verificarse que la instalación esté construida para que permita un fácil mantenimiento o un adecuado mantenimiento. Otro aspecto importante que dice: las inspecciones deben realizarse ¿para qué? Para contrastar qué.
¿Ya? Primero, que el proyecto eléctrico con el cual fue diseñado y ejecutado, ese es el proyecto que yo realicé con todo lo que me pide la norma, es primero ver que ese proyecto que diseñé cumple con el reglamento y los pliegos técnicos aplicables a ese tipo de instalación. Entonces, es lo que, cuando voy a hacer una verificación, ese es el objetivo principal de esa verificación. Ya también debo verificar que lo declarado en el proyecto eléctrico se ajusta a la instalación ejecutada en terreno, porque el proyecto está ejecutado de una forma, o sea, el proyecto está diseñado de una forma y lo que se ejecutó en terreno de repente no es igual a lo que se proyectó. Por lo tanto, eso debe verificarse. Que los materiales, equipos o artefactos sean elegidos correctamente, que cumplan con las disposiciones de este reglamento, con las disposiciones del pliego y con las disposiciones del fabricante. ¿Ya? Aquí se incorporan las especificaciones del fabricante. ¿A qué nos referimos con eso? Es que el pliego y las normas no van a regular todas las condiciones. Por ejemplo, por ejemplo, un equipo de calefacción. Ya la norma va a indicar cómo es el circuito, las protecciones que yo tengo que tener asociados, pero no va a indicar cómo yo debo montar ese equipo de calefacción. Puede ser que yo llegue y lo monte de forma vertical y el fabricante me diga, no, ese equipo solo se puede instalar de forma vertical. ¿Ya? Entonces ahí yo sí debo responder a las condiciones del fabricante. A eso nos referimos cuando se tiene que cumplir con las condiciones del fabricante. Ya no solo con las normas, sino también con las condiciones del fabricante. ¿Ya? Pero en ningún caso el fabricante, lo que te indica el fabricante, te posibilita no cumplir con la norma. O sea, la base es que tú tienes que cumplir sí o sí con la norma y lo que no esté cubierto por la norma, tienes que respetar lo que diga el fabricante del equipo. ¿Ya? Para que quede claro que, porque pueden existir confusiones en decir, oye, mira, yo tengo un conductor que el fabricante me dice que soporta 20 amperes, pero la norma me dice 10. Lo que aplica es la norma, porque la norma define las condiciones de seguridad y la norma define la capacidad del conductor en corriente según el montaje, porque no es lo mismo un conductor que está en forma subterránea o un conductor que está preembutido en la losa que un conductor que está al aire libre o sobrepuesto. No son las mismas condiciones del conductor. Por lo tanto, lo que vale ahí es la norma. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero dejar claro, que los principios son lo que está en la norma, lo que no está regulado en la norma, yo debo seguir las condiciones del fabricante, sobre todo está pensado en la instalación de equipos. Ya, por ejemplo, equipos que se colocan en lugares que están sobre el nivel, la altura establecida del nivel del mar, aquí se establece una altura base, o por ejemplo, los equipos que se instalan en zonas costeras también tienen que cumplir con ciertas condiciones que pide el fabricante. Con respecto a que todos los equipos o aparatos que requieran certificación, es decir, que estén obligados a estar certificados, como los conductores, las protecciones, tableros, tienen que contar con sus certificados disponibles. Por eso es importante cuando ustedes compren los equipos, acuérdense siempre, muchas veces en la caja de los conductores, ahí viene el código QR, yo escaneo el código QR y puedo bajar los certificados de los conductores, los certificados de los equipos que voy a utilizar. ¿Ya? Las fichas técnicas de los equipos, yo tengo que cumplir con las características de todos los equipos que instale, los que les contaba que el fabricante me puede establecer condiciones. Por ejemplo, una condición, yo voy a instalar un equipo y el fabricante me pide que ese equipo esté retirado tantos centímetros de la pared, esas condiciones yo las tengo que cumplir también. ¿Ya? Se debe inspeccionar que este es el objetivo, uno de los objetivos fundamentales de la inspección que busca es que yo verifique que la instalación no presente ningún daño o riesgo visible que pueda afectar la seguridad de las personas. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener este principio que es general. Y si yo cuando estoy inspeccionando o me toca inspeccionar una instalación, veo una condición que pueda poner en peligro a las personas, esa instalación no puede ser puesta en servicio porque genera riesgo a las personas. Ese es el principio fundamental. Si yo digo, no, cumple con toda la norma, pero hay una condición evidente de riesgo, no estoy cumpliendo con la norma, porque la norma me está diciendo que yo debo verificar que no existe ningún peligro contra las personas o cosas. ¿Ya? Esos son los principios que tiene que tener toda inspección y lo que yo debo comprobar cuando la voy a hacer. ¿Ya? Dice, ¿qué es lo que debo comprobar? ¿Qué debo incluir en una inspección cuando la vaya a hacer o realizar? Primero, que existan las medidas de protección contra descarga y choque eléctrico. ¿Ya? Tengo que ver todo lo que tengo, todas estas medidas de protección, por ejemplo, las distancias de seguridad. También debo verificar todas las barreras cortafuegos y sellos. ¿Se acuerdan cuando mirábamos el pliego de canalizaciones? En las canalizaciones de los edificios, en los chapos eléctricos, se establecía que no podía
producirse un incendio y propagarse de piso a piso, para eso tenían que llevar sellos. Aquí se deben verificar y chequear estos sellos, que si están instalados o no, y que si corresponde al sello que establece la norma para proteger la propagación del fuego. Ya la correcta elección de los conductores, es decir, que yo elegí el conductor adecuado para el tipo de montaje. Acuérdense que hay conductores que pueden ser utilizados en instalaciones subterráneas o en instalaciones expuestas al sol o instalaciones embutidas o inductos, es decir, que yo tengo diferentes tipos de conductores para diferentes tipos de montaje de instalación. ¿Ya? Entonces, primero, que el conductor sea el adecuado para el lugar donde lo voy a montar. Segundo, que la corriente admisible del conductor esté adecuada con la protección, es decir, aquí me piden un conductor de tal protección, esté adecuado, o sea, un conductor que tenga tanta capacidad de corriente, está asociado a una protección por la cual queda protegido el conductor. Sí, yo debo verificar eso en terreno, ya, porque en el diseño me encargo de determinar mi función de conductor versus a las cargas que voy a alimentar. ¿Ya? Entonces acá yo lo que verifico son los temas de seguridad, que ese conductor quede protegido. También verifico los temas de caída de tensión respecto a los conductores seleccionados y termino viendo las conexiones de los sistemas de puesta a tierra, es decir, que todos los equipos estén conectados a puesta a tierra. También debo verificar que las protecciones estén bien reguladas, tanto las protecciones como los sistemas de control, que los dispositivos apropiados para el seccionamiento y mando, es decir, si yo tengo equipos para seccionar y comandar una instalación, esos equipos estén adecuados, es decir, que si van a interrumpir una corriente de tal capacidad, el equipo tenga la capacidad para interrumpir esa corriente. ¿Ya? Siguiendo con los temas que se tienen que comprobar en toda verificación, continúa con el tema de la selección de los equipos y de las medidas de protección que tiene este equipo contra la influencia externa. Es decir, todos los problemas externos, por ejemplo, de medio ambiente, clima, si yo voy a estar, mi equipo los voy a instalar en una zona costera, tengo que preocuparme que estén protegidos para la corrosión. ¿Ya? Entonces, si yo voy a instalar mi equipo en un lugar calificado como atmósfera explosiva, mi equipo tiene que cumplir con esas categorías de atmósfera explosiva, porque son los problemas que me incluyen los agentes externos a la instalación. Entonces, la identificación de los conductores, acá es importante respetar que todos los conductores que se elijan en una instalación cumplan con el código de colores. Acuérdense que la norma dice que todos los conductores tienen que cumplir con el código de colores de cierta sección hacia arriba, te permite que tú los marques porque asume que sobre ese calibre ya no existen colores para los conductores, sino todos los fabricantes fabrican los conductores de chaqueta negra. ¿Ya? Lo que no puede ser es que esa chaqueta sea verde. La norma dice claramente que si usted tiene un conductor de color verde, solo lo puede ocupar para tierra protección. No lo puede marcar, es decir, si es verde, solo va a tierra protección. ¿Qué dice? Que si de cierta sección hacia arriba, yo lo que puedo hacer es, si en el mercado no existen conductores de colores, yo pueda tener conductores de cierto color, principalmente negro, eso sí los puedo marcar. Hay preguntas que me han hecho de conductores, por ejemplo, RBK, que están con código de color europeo. ¿Ya? El cordón o multiconductor viene con color europeo. Ese cordón que viene con color europeo, con código de color, no se puede utilizar en instalaciones interiores. Se puede ocupar en otras aplicaciones que no sean instalaciones interiores, ¿ya? En control, en otras instalaciones que no requieran o que no estén conformadas por una instalación interior. Es decir, que no se pueden en instalaciones fijas, en instalaciones interiores, no se puede ocupar un conductor que no cumpla con el código de colores nacional. ¿Ya? Conductores RBK en el mercado nacional existen con código de colores, sí existen. Ya que hay otros que cumplan con el código europeo, sí puede haber, pero se tienen que ocupar para otras aplicaciones, que no sean instalaciones de consumo. Ya también se debe identificar los circuitos y etiquetar los circuitos, es decir, principalmente los conductores, protecciones y los alimentadores. Acuerden que yo tengo que identificar en una instalación si tengo alimentadores de consumo o alimentadores que son del sistema de emergencia. ¿Ya? Yo tengo que poder identificar este tipo de conductores, eso lo tienen que verificar en la inspección. Acuerden que la inspección en general está hablando de todos los tipos de instalaciones. Entonces, acuérdense que para las inspecciones la única instalación que tiene condiciones adicionales es la de hospitales, que en el mismo pliego establece qué pruebas deben hacerse adicionales a las que están acá. Ya, con respecto al uso de dispositivos, primero ver si, por ejemplo, la protección que tenía que ser bipolar, tetrapolar o tripolar cumple con lo que pide la norma. Acuérdense que los tableros establecen que el tablero general
tanto en la protección general como en el tablero de distribución, dice que debe ser una protección de corte omnipolar. Acuerde que corte omnipolar significa que corta el neutro. Entonces, si es monofásica, tiene que ser bipolar. ¿Ya? Si es trifásica, tiene que ser tetrapolar, es decir, tiene que ser capaz de cortar el neutro. También se debe verificar la presencia de los rotulados, el rotulado de los tableros con el diagrama lineal. Todo tablero tiene que tener su rotulado, para qué sirve cada protección, pero también tiene que tener el dibujo del diagrama lineal. ¿Ya? Entonces, eso se tiene que verificar en todos los tableros. ¿Ya? Esos son aspectos principales que tienen que tener toda inspección. También, ¿qué más se debe comprobar? El tema de las uniones eléctricas, que estén adecuadamente las uniones mecánicas de ellos, la aislación de dichas uniones, y se debe verificar el uso de terminales. Es decir, que si el tablero se exigía terminales, todos los conductores que requieren terminales tienen los terminales, eso se debe verificar. También se debe verificar la presencia del conductor de puesta a tierra, que si es adecuado, y se debe verificar las uniones de equipotencial de dicha instalación. La correcta operación del sistema de respaldos, en el caso que esa instalación esté obligado a contar con un sistema de respaldo o lo tenga, tiene que verificarse, ¿ya? Verificarse si principalmente corresponde el equipo y opera correctamente, es decir, que el equipo va a funcionar y va a operar, tienen que hacerse pruebas de funcionamiento del equipo. Después, el adecuado emplazamiento de las canalizaciones debe verificarse, por ejemplo, si las canalizaciones que están al exterior cumplen con el IP que se pide al exterior, si las canalizaciones están ubicadas en exposición al sol, cumplen con lo exigido para estar ubicados en ese lugar, si están en zonas contaminadas también o riesgo de explosión. Cada una de las canalizaciones se debe verificar según su emplazamiento si cumple con las disposiciones. ¿Ya? Y también se debe verificar la accesibilidad para realizar mantenimiento de la instalación, es decir, que yo pueda acceder a cada uno de los elementos de la instalación y no existe una condición de que cuando se montó la instalación, mira, yo monté la instalación y en ese momento no había techo, por lo tanto yo ahí podía acceder, pero después colocaron el techo y yo no puedo acceder, eso no puede ser. ¿Ya? Esas condiciones se pide de accesibilidad, que yo pueda hacer mantenimiento y yo pueda revisar esa instalación. Esas son las condiciones que se deben inspeccionar. ¿Ya? Y ahora el pliego que aparte de definir todo lo que se debe inspeccionar, acuérdense que hay cosas que se deben inspeccionar de acuerdo a una inspección técnica que debe hacer una persona, ¿ya? Ya después están ahora las pruebas que yo debo hacer, ¿ya? Primero todo lo que describimos son todo lo que se debe verificar, ¿ya? Y para eso se puede verificar bajo una inspección de terreno, que se va a terreno y se chequea todo lo que acabo de decir, pero hay otras pruebas en las cuales se requiere hacer ensayo. ¿Ya? No requiere con que solo uno vaya y revise un checklist, por ejemplo, no, se hizo operar el sistema de respaldo, funcionó tantos minutos, se hizo operar, eso es la inspección que debe hacerse, pero ahora la norma establece ya, esa es la inspección, pero usted también tiene que hacer ensayos de la instalación. ¿Ya? Y aquí la norma establece cuáles son los ensayos que deben someterse a la instalación y cómo deben hacerse esos ensayos. ¿Ya? Primero dice la norma que el pliego establece una metodología para hacer los ensayos, pero esta metodología no es excluyente. ¿Ya? Es decir, todo ensayo, por ejemplo, cuando se hace una prueba, el instrumento detrás corre una lógica de aplicar un cálculo científico, matemático, para determinar de cómo se determina ese ensayo. ¿Ya? Entonces, yo ese ensayo, hay normas, por ejemplo, normas internacionales que definen este ensayo, pero también voy a encontrarme con normas de cada uno de estos países que los fabricantes de instrumentos de ese país determinaron una forma de hacerlo. ¿Ya? Existen estándares americanos y estándares algunos que son de su propio país. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Yo te puedo admitir un estándar distinto al que te estoy exigiendo? Sí. Ya, pero tienes que traérmelo y los tiene que aprobar. ¿Cuál es el estándar que se utiliza en esta norma? Es el estándar basado en la IEC 61557. Ya, esta norma IEC, y en las partes 1 a la 11, establece cada uno de los ensayos que ustedes van a encontrar en esta norma y establece la forma científica o matemática que se determinan estos ensayos. Es decir, cómo yo voy a considerar que ese ensayo es válido, cómo se hace. Pero eso es lo que hace internamente el instrumento. Yo como instalador lo que debo preocuparme es que cuando compre un instrumento para ensayar mi instalación eléctrica, mi instrumento esté basado en esa norma IEC.
Si yo tengo un instrumento en el cual está basado en otra norma, debo pedirle a la SEC autorización para poder usarlo, ¿ya? ¿Qué te van a pedir? Lo que dice acá abajo, que el instrumento se puede utilizar otros instrumentos, pero tiene que tener la misma fiabilidad y seguridad equivalente a lo que existe esa norma. Por lo tanto, esa norma establece una serie de condiciones y cómo se comprueba la fiabilidad y seguridad de cada uno de los ensayos. Usted me tiene que demostrar con la norma que va a utilizar que va a cumplir con lo mismo, ¿ya? Es importante exigir, la mayoría de los equipos que se venden aquí en Chile sí cumplen con esta norma. Yo cuando voy a hacer el ensayo, hay equipos que cumplen con varias normas. Entonces yo cuando voy a hacer el ensayo, voy y selecciono, por ejemplo, el método de medición y busco el ensayo de la IS tanto. Y después de eso me va a abrir los distintos ensayos. Incluso hay instrumentos que usted coloca esta norma IS y le ensaña la instalación completa con todos los parámetros que está. Pero esto es lo que busca, esta norma define el método, cómo se hace. ¿Ya? Entonces yo no me debo preocupar hoy quiero saber el detalle de la norma, sí, si usted lo puede saber, pero lo importante y lo fundamental es cuando yo compre ese equipo, es que verifique que el equipo está basado en ese método, ¿ya? Establece otra norma, esta norma que está acá, es para ensayos principalmente de pruebas de atmósfera explosiva. Si yo no estoy en atmósfera explosiva, voy a verificar solo esa norma. ¿Ya? Entonces, esa es la norma importante para la mayoría de los instrumentos. Esta es para los ensayos que yo hago en atmósfera explosiva. ¿Ya? ¿Qué pruebas tengo que hacer? Aquí la norma me enumera todos los ensayos que yo debo hacer. Continuidad de los conductores, principalmente los conductores de protección. Debo ver la continuidad de esos conductores, es decir, que desde la carcasa del equipo exista continuidad hasta el mismo sistema de puesta a tierra. La resistencia de aislamiento, según la instalación. Acuérdense que cada instalación me va pidiendo requerimientos específicos. O sea, la resistencia de aislamiento se pide para todas las instalaciones, ¿ya? La protección por separación de circuito muy baja tensión, de acuerdo, si yo elegí ese método de protección, lo tengo que verificar. Acuérdense que, por ejemplo, cuando hablábamos de las piscinas, se decía que las luces no podían ser de cierta tensión, tenían que tener circuitos de tensión extra baja. Entonces yo ahí, pues si en esa instalación de piscina ocupo mis luces de tensión extra baja, tengo que ver las medidas de protecciones, cómo yo seleccioné, tengo que probar ese sistema de protección de tensión de muy baja tensión, ¿ya? Por lo tanto, debo ensayar eso. Resistencia e impedancia de suelo y paredes. Hay cierto tipo de instalaciones donde es obligatorio, principalmente de uso médico, son obligatorios estas mediciones. Las protecciones de desconexión automática. Esta protección de desconexión automática, aquí se miden las variables principalmente de la operación del diferencial, cómo opera el diferencial en el sistema TT, TN y IT. Acuérdense que en el IT es un monitor de impedancia. Entonces acá se ven las medidas de protección, también están las medidas de protección complementarias. Acuérdense, en la desconexión automática también se verifica lo que se llama el bucle de impedancia de falla, que lo que busca principalmente que ante una falla la protección opere, realmente el automático opere y despeje la falla más rápido. Entonces esas verificaciones de lazo se verifican acá para verificar que el componente, el lazo de la instalación está adecuado para, en el caso que se produzca una falla, las protecciones van a operar correctamente, ¿ya? Entonces, todo eso, hay un capítulo que describe todo este tipo de ensayos que deben hacerse. Las protecciones complementarias, el ensayo de polaridad, el ensayo de orden de fase, las caídas de tensión deben verificarse, deben medirse, las pruebas de funcionalidad de los equipos, la medición de iluminación de cada uno de los recintos debe verificarse, y debe verificarse los sistemas de iluminación de emergencia y señalética. Es decir, hay exigencias para eso, deben ensayarse y probarse que cumplen con esa exigencia. Este es el listado de todas las pruebas y ensayos que yo debo hacer a las instalaciones eléctricas, ¿ya? Entonces, primero, establece con respecto a la atmósfera explosiva, tal como le comenté anteriormente, que las pruebas que se van a hacer tienen que ser basadas en esa norma y los instrumentos tienen que ser basados en esa norma. Acuérdense que estamos en presencia de una atmósfera explosiva, que cualquier efecto puede generar una explosión y hay que evitar esos temas de peligro. Por lo tanto, la norma que regula cómo se interviene y cómo se hacen las pruebas están relacionadas específicamente a esta norma. Es una norma IEC, pero su versión en español es la norma UNE.
con respecto, siempre lo que hicimos fue que cuando existía la versión IEC en versión en español, se colocó la versión UNE, pero la mayoría son normas, no son normas de España, sino la norma internacional en versión español. Con respecto a la infraestructura de carga y respecto a los sistemas de autogeneración, esos sistemas requieren otro tipo de ensayo, por lo tanto los ensayos deberán de ser definidos de acuerdo a un procedimiento específico de la SEP. Ya para infraestructura de carga existe un procedimiento hoy día de cuáles son las pruebas que deben hacerse, dado que ahí se utilizan otro tipo, aquí hay una fiscalización de un sistema de electromovilidad donde se están haciendo los ensayos y pruebas descritas en esa regulación. Si un ensayo negativo, si un ensayo da resultado negativo, deben repetirse los ensayos y todos los ensayos que fueron afectados por ese resultado. Es decir, si yo tengo un ensayo acá que me afectó el resto del resultado, tengo que repetir ese y todos los que se vieron afectados, hasta que no exista falla en la instalación. Ya, ahora, luego de analizamos todas las pruebas que me dijeron, ahora vamos a analizar en qué consiste la verificación inicial. ¿Qué dice la norma? Establece que la verificación inicial debe hacer toda instalación eléctrica, debe contar con una verificación inicial, debe ser realizada ¿por quién? Por un instalador autorizado, debe completar la revisión documental del proyecto, es decir, acuérdense, la primera parte de la inspección, dijimos todo lo que tenía que verificar, eso lo debe entregar, es decir, todos los puntos que comentaba anterior deben verificarse y entregar una verificación documental, tanto cuando nos referimos a documentales que debe establecer la verificación del proyecto, es decir, yo tomo el proyecto, los planos, verifico todo lo que me pidieron y digo, sí, el proyecto cumple con esto. Después hago una inspección en terreno y digo, todos los resultados del terreno que me pedían que yo tenía que verificar, sí, aquí están. Y después entrego lo que son los resultados de las pruebas y ensayos que todas las pruebas y ensayos que me pidieron también deben formar parte de la verificación inicial. ¿Cómo se entrega esto? Se entrega a través de un informe de verificación inicial. Ya el informe contiene toda la documentación del proyecto, los resultados de la inspección de terreno y los resultados de los planos, de las pruebas y ensayos efectuadas en la instalación. Y estas pruebas y ensayos, ¿cómo se identifican? Por cada tablero que conforma la instalación. ¿Ya? Las pruebas y ensayos son correspondientes y todo lo que yo haga es el tablero tanto. Acuérdense que el tablero es el corazón de la instalación, entonces yo voy a ver este tablero y este tablero corresponde a todos estos circuitos y a ese tablero yo le hago las pruebas y los ensayos. ¿Ya? Y por tablero se entregan estas pruebas y ensayos. ¿Ya? Debe existir un informe fotográfico. Este es un informe distinto al informe de imágenes. Aquí es un informe fotográfico de los resultados de las pruebas. ¿Ya? Y este sí debe acompañar el informe anterior, el que hablamos, el informe de imágenes, de donde yo voy presentando el proyecto. Ya acá está ese informe y yo acá complemento sobre ese mismo informe, complemento los ensayos fotográficos, pero de los resultados de los ensayos que yo estoy realizando. Es decir, tablero X, foto, la prueba de aislamiento, aquí están las pruebas de aislamiento, fotografía, principalmente para estas son los informes de imágenes que forman parte del informe verificación inicial. Es decir, cualquier informe que lo haga tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Ya? Ahora, la norma establece que también existen verificaciones periódicas. ¿Ya? ¿A quién le corresponden las verificaciones periódicas? Acuérdense que el reglamento establece que las responsabilidades del diseño de la instalación, ejecución, las responsabilidades técnicas son del instalador, pero las responsabilidades del mantenimiento de la instalación o su normalización son responsabilidad del propietario. Por lo tanto, acá debe existir una responsabilidad de que el propietario realice verificaciones periódicas. ¿Cómo se van a realizar estas verificaciones periódicas? La norma establece que toda instalación es susceptible a cambio a lo largo de la vida útil, es decir, que ninguna instalación se permanece en forma igual, sino esa va cambiando, pero también dice que deben realizarse porque cada cuánto deben realizarse estas verificaciones periódicas va a depender del funcionamiento, de la frecuencia y uso del tipo de instalación y dónde está ubicada la instalación, el tipo de materiales que se implementó y la mantención que se efectúe. ¿Ya? Todas esas son las condiciones que yo debo considerar cuando voy a determinar cada cuánto tiempo debo realizar la verificación periódica.
quién es el encargado de establecer cada cuánto se hace esta verificación periódica, cuáles son las instalaciones que van a partir, basado en implementando la verificación periódica. Dice que la superintendencia es la que va a establecer un procedimiento que va a determinar la frecuencia máxima de cuándo debe hacerse esta verificación periódica. Ya esta verificación periódica va a decir, no sé, que las instalaciones, un ejemplo, se tienen que inspeccionar cada 5 años, por ejemplo, las instalaciones, un ejemplo, educacionales. Puede decir, todas las instalaciones educacionales de ciertas características se tienen que verificar cada 5 años, y ahí la SEC tiene que establecer este procedimiento. Cuando este procedimiento se establezca, se va a establecer la obligación para estos locales. Aquí la norma dice que toda instalación tiene que recibir esta verificación inicial, y quién va a determinar la frecuencia es la SEC. ¿Ya? Respecto, también establece la verificación de tercera parte. Ya ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que es esto de la verificación de tercera parte? La verificación de tercera parte es cuando se crean organismos de certificación. Algo similar a lo que existe hoy día en gas, que exista el sello eléctrico, y similar al gas, la norma dice que van a existir verificaciones de tercera parte. Dice, las verificaciones de tercera parte deberán ser implementadas aplicando las exigencias definidas en la verificación inicial y periódica, que es lo que regula la norma. Es decir, que cuando se haga esto no se va a hacer de cualquier forma, sino tiene que cumplir con lo que se exige para la verificación inicial, en el caso que sea una instalación nueva, o verificación periódica. Es decir, todas las exigencias que se establecen de cómo se tienen que hacer estas verificaciones, tanto la revisión de plano como la revisión de ensayo, tienen que estar basados en esto cuando se implemente la verificación de tercera parte. ¿Quién va a ser el encargado de establecer la verificación de tercera parte? Va a ser la superintendencia. Va a establecer un procedimiento en el cual va a implementar la verificación de tercera parte, y en ese procedimiento va a definir cuáles son las instalaciones que van a partir, o cuáles son las instalaciones que deberían estar sometidas a la verificación de tercera parte. Va a establecer cuáles son los procedimientos de inspección y la forma que se tiene que comunicar a la SEC estas verificaciones de tercera parte. Pero sí, la norma regula el cómo, se regula lo que tienen que hacer. ¿Ya? Usted tiene que hacer todo lo que está acá. El cómo y cuándo se va a hacer y a quién le aplica es un protocolo que la SEC tiene que definir. Mientras la superintendencia no defina este protocolo, esto no va a ser exigible. ¿Ya? Entonces, para que usted, oye, me están pidiendo que tenga el certificado de verificación de tercera parte porque la norma dice eso. Sí, pero la norma dice claramente mientras que la SEC va a ser la encargada de definir ese procedimiento. Mientras no existe, no aplica este punto. ¿Ya? Lo mismo para el caso de la verificación anterior. Y ahora entramos netamente al punto de procedimiento de declaración de puesta en servicio, es decir, la comunicación. ¿Cómo yo debo comunicar esto a la SEC y cuáles son las reglas generales para esto? Es decir, toda comunicación debe ser de puesta en servicio, tiene que ser comunicada a la SEC, debe ser declarada con un mínimo de 15 días hábiles de anticipación. Es decir, si mi proyecto parte tal día, yo 15 días antes de ponerlo en servicio, tengo que declararlo a la SEC. ¿Quién lo puede hacer? Un instalador autorizado. ¿Ya? Y acá se establece claramente que el instalador autorizado, el que ejecuta las instalaciones, el que debe declarar la instalación una vez que se encuentre completamente terminado. ¿Por qué recalcamos que se encuentre una vez terminada? Porque se supone que los ensayos yo solo lo hago sobre una instalación terminada. Si no tengo una instalación, ¿sobre qué voy a hacer los ensayos? ¿Ya? Entonces, por eso se recalca ese tema que algunos pueden considerar, oye, sí, obvio, pero se recalca que efectivamente hemos tenido casos que se declaran instalaciones que ni siquiera están ejecutadas algunas. Entonces aquí se recalca esto. También se dice que el único responsable de ingresar al portal, esto tiene que hacerse de manera digital. Ya se cambia eso que teníamos en la norma anterior del RapidoGraph, de los planos y todas esas cosas que cuando uno estudió nos pasaban en la universidad y nos hacían hacer esos planos, se nos corría el RapidoGraph, todas esas cosas que estaban ahí, eso ya no está. ¿Ya? Entonces ahora es manera digital. ¿Quién es el único que puede hacer esto? ¿Y quién es el responsable del que declara esto? Es el instalador. ¿Ya? Y él tiene que tener una clave única que es intransferible. Es decir, el instalador no puede prestar su clave para que otro declare porque él va a ser siempre el único responsable. ¿Ya? Entonces aquí es importante que el momento de declarativo, acuérdense que lo que consiste la declaración de la SEC
El modelo que se implementa es que la superintendencia le entrega una licencia de instalador autorizado a un profesional que tiene las competencias, por lo tanto, ese profesional es como un ministro de fe delante de la superintendencia, en el cual dice: yo, profesional tanto, declaro esta instalación a través del T1, y yo, cuando estoy declarando, estoy diciendo que hice todas las pruebas y ensayos de esa instalación que garantizan que esa instalación es segura. Ya por eso siempre se dice que todo tiene que hacerse por un instalador autorizado. Ya la SEC la SEC tiene que sacar muestras de lo que están haciendo estos instaladores, pero la confianza está ahí, en que tú le otorgas la licencia a un instalador que tiene las competencias para hacer eso. Por eso es importante que los instaladores nunca entreguen su clave, porque ellos son responsables de todo lo que se declara a la SEC. ¿Ya? Con respecto al mismo método de presentación, establece varias condiciones de quién es el proyectista eléctrico encargado de declarar la instalación a la SEC. Lo primero que tiene que hacer ese instalador, tiene que solicitar la factibilidad técnica de suministro. Es obligatorio. A futuro, los trámites que se hagan para obtener empalme, se le va a exigir que usted adjunte la factibilidad técnica de suministro. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que antes de partir todo proyecto, usted pida la factibilidad técnica, porque al momento de declarar se le va a pedir que adjunte la factibilidad técnica de suministro. También acuérdense por qué es importante, porque le va a dar el valor de la corriente de cortocircuito, que es el valor inicial para yo empezar a hacer todos mis cálculos de mi protección y sistema puesta a tierra. También establece que en el caso de que un instalador ejecute una ampliación o modificación de una instalación existente, él es el responsable de verificar que la parte que ejecutó no altere el funcionamiento de del resto del sistema. ¿Ya? Pero en palabras simples, ¿a qué me refiero? Es si usted tiene una instalación, por ejemplo, tiene un tablero de general, tiene un tablero de distribución, ¿ya? Y usted se conecta a este tablero de distribución, a un circuito, y crea un circuito distinto acá, usted tiene que, aparte de verificar todo lo que hizo usted que cumpla con la norma, tiene que verificar que la protección general de ese tablero de distribución cumpla con la norma, que ese alimentador que va hacia el tablero general cumpla con la norma, que la protección de ese tablero general también cumpla con la norma. Ya, entonces, ojo, es importante donde usted va a seleccionar el punto de conexión, porque si usted selecciona un punto de más abajo en la instalación, más condiciones va a tener que verificar hacia arriba sobre la instalación existente. ¿Ya? Y lo que sí, un instalador siempre está llamado a que, si usted va a abrir un tablero donde se va a conectar a un punto de instalación y ve que ese tablero tiene condiciones inminentes de riesgo, la responsabilidad del instalador es decirle al propietario que él tiene que normalizar eso, porque si no, el instalador se ve expuesto a una condición innecesaria, y el instalador no puede conectar esa instalación porque él estaría siendo parte de esa condición de riesgo. ¿Ya? La norma le establece, cuando usted verifique, tiene que ver que no exista riesgo para las personas. ¿Ya? Entonces, primero, si no hay riesgo para las personas, pero conectarse en un punto es tan complejo que usted le hace tener que hacer varios cambios, usted elija el punto de conexión. Ese punto de conexión, en vez de ser acá, podría ser, no sé, en el tablero general. Usted tiene que ubicar el punto de conexión, porque a donde usted intervenga va a tener que ver toda la operación del resto de la instalación, no se ve influenciada por la nueva ampliación que está haciendo usted. ¿Ya? Pero acuérdense, el principio básico es que yo, como instalador, siempre debo ver condiciones de riesgo. Si hay condiciones de riesgo, aquí no me refiero a condiciones, por ejemplo, hoy día, ¿qué condición podría ser que no fuera de riesgo? Por ejemplo, yo digo, me voy a conectar a este tablero de distribución, ya, pero tengo que cambiar la protección general a una bipolar. Ya, voy a tener que cambiar la protección del general a bipolar. Ya, condiciones que me pide la norma, pero no son condiciones que son un riesgo inminente, porque esa protección igual va a operar y va a funcionar. Lo que yo debo hacer es buscar dónde voy a generar menos impacto para que la nueva instalación no me choque con la instalación que estaba basada en la norma anterior. Esas son las condiciones, pero el riesgo siempre es algo que tienen que verificar, y no podrían ustedes intervenir o conectar una instalación que está en un inminente de riesgo, sino ustedes son responsables de lo que está pasando ahí. Con respecto a la ejecución de distintas instalaciones eléctricas, se crea la figura, que esto siempre ha existido, de un ingeniero coordinador. Es decir, yo tengo una instalación de un edificio, tengo instalaciones de ascensor, tengo instalaciones de bomba, cada uno hace las declaraciones de esto, y yo hago la declaración final donde agrupo todas estas potencias y declaro la instalación.
general, yo tengo que verificar que esta instalación general y cada una de ellas sea compatible con mi instalación y no presente problemas. Y va a existir el ingeniero coordinador, que eso estaba en la norma actual. Ya los antecedentes que deben acompañar a toda comunicación es el proyecto definitivo. Nuevamente se hace énfasis que tiene que ser el plano as-built, es decir, que el plano que yo voy a ver a terreno, voy a verificar, tiene que ser el que está ejecutado y no tiene que ser el de proyecto, porque muchas veces lo que se proyectó y ejecutó recibe cambios, porque el proyecto se hace en papel principalmente y cuando va a terreno te encuentras con condiciones distintas y tienes que hacer cambios sobre esas instalaciones. Por lo tanto, yo debo actualizar el plano antes de declararlo, ¿ya? Las memorias explicativas, todo lo que aquí establece que todos los requisitos que me pide el pliego 18 lo tengo que adjuntar en ese proyecto. La declaración, es decir, cuando yo declaro el T1 que estoy diciendo, estoy declarando como instalador eléctrico que ejecuté la instalación, que hice las pruebas y todos los ensayos, y los cuales van a ser comprobados e informados en las memorias explicativas que me pida la instalación en el pliego 18. Debo entregar el informe de verificación inicial junto a la declaración. Es decir, cuando tenga que declarar, me van a pedir el informe de verificación inicial. En el caso de que exista la certificación de tercera parte, según corresponda, cuando se exija, justo se crea y le toca su instalación, va a tener que ajustarlo. Mientras no se establezca el procedimiento y mientras no corresponda, usted no tiene que ajustar la certificación de tercera parte. Ahí la certificación de tercera parte le va a entregar a usted el informe de verificación inicial y usted solo va a tener que ajustar ese informe porque ya va a estar cubierto. Mientras no exista esta verificación de tercera parte, el instalador es el que tiene que hacer la verificación inicial de toda instalación. Ya esto es lo último. Estos ya son temas más operativos de declaración. Se deja claro de las cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, no se pueden realizar declaraciones simultáneas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Es que habían ciertos instaladores que cuando declaraban una instalación de una casa, por ejemplo, o de cualquier cosa, presentaban la declaración hoy día, después una hora después volvían a ingresar la misma declaración, después otra hora volvían a ingresar otra declaración, mañana otra y el miércoles otra, esperando que una de esas fuera aprobada según el tipo de verificación. La superintendencia tiene un método de fiscalización en los cuales existen tres tipos de fiscalización. Una fiscalización que es general, que es la más básica, que se encarga de ver los elementos que corresponden a la declaración, que es el checklist reducido que la mayoría ve. Después existe una fiscalización documental que se revisa la ingeniería de los proyectos y una revisión de terreno, ¿ya? ¿Cómo se hace la selección de esta instalación? La superintendencia cuenta con un sistema que se llama scoring, que cuando ingresa la declaración ve varias variables, ¿ya? Por ejemplo, de dónde es el instalador, la experiencia del instalador, las características de su historial del instalador, sanción y todo, y según esas variables el sistema dije ya, estas instalaciones son las que tendrían que ir a terreno. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el instalador donde declara muchas veces puede salir a terreno y algunas le hacen otras revisiones, y eso no corresponde. Una instalación solo puede estar asociada a una declaración. ¿Ya? Entonces el instalador no puede hacer esto. ¿Por qué se deja claro? Porque esto es una falta grave. ¿Ya? Tratar de ingresar es ingresar información manifiestamente errónea. Dado que esta es una falta grave, la norma lo trata de especificar porque esto puede traer sanciones que pueden ser tanto monetarias como puede llegar a la suspensión de la licencia del instalador. Ya lo mismo pasa con instalaciones que, por ejemplo, fueron visitadas a terreno, fueron rechazadas. El instalador está obligado a pescar esa misma declaración y continuar hasta que termine el proceso. No puede pescar otra instalación como nueva y mandar otra instalación que no recoja las observaciones anteriores. ¿Ya? Esas cosas también pasaban, por eso estas cosas ahora van a ser por el sistema, lo pasen en forma automática, pero es necesario que los instaladores sepan las reglas para que no cometan errores y no sufran sanciones que pueden llegar a alguna hasta suspender su licencia. Entonces, por eso era necesario que la norma estableciera estas condiciones para que el instalador supiera qué se puede hacer y qué no se puede hacer, dado que nuestra normativa era muy antigua y no establecía el sistema de declaración electrónico. ¿Ya? Por eso el primer paso, antes de comenzar con cualquier tipo de sanción o amonestación, era necesario que la regulación lo trajera claro y preciso para que todos supieran las reglas del juego antes de empezar con estos procesos que pueden terminar en sanciones, muchos de ellos.
Ya también vuelve a decir que las responsabilidades legales de que la información no se ajuste, o sea, si en la inspección es la superintendencia o la entidad que de tercera parte que se autorice, se constata que no se ajustan a las disposiciones legales reglamentarias, los errores técnicos serán responsabilidad de los instaladores y los propietarios serán responsabilidad de su normalización. Entonces aquí es importante que los errores técnicos, es decir, que en la ejecución, en el diseño, correspondan al instalador. ¿Ya? La normalización de la instalación corresponde al propietario. Ya, para eso sí van a ver, en esos errores pueden llegar a tener sanciones por las responsabilidades que tienen los instaladores que ejecutan dicha instalación. Eh, con eso termino. Eh, muchas gracias por todo. Termino con la última presentación del pliego. Bueno, espero le haya gustado la explicación de la SEC. No olvidar que los pliegos técnicos tenemos que ir repasándolos de vez en cuando y o consultarlos cada vez que tenemos algunas dudas. Recordar que les dejo en los enlaces para que descarguen el PDF oficial y el historial de los videos anteriores y los que siguen. Nos vemos pronto con un nuevo video.